Buenas tardes, buenos días para todos y tardes para aquí, para Europa. Están todavía personas en sala de espera, pero ya siendo el horario, vamos a comenzar. Buenos La, días, gracias, doctor. bien, la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Desarrollo Humano, el Centro Universitario de Alternativas Médicas y el Centro de Psicología del Bienestar Integral en Ciudad México tienen el gusto de presentarles hoy las tardes del té. Como he dicho en otras ocasiones, estas reuniones se hacen con figuras internacionales que traen un tema para impartirlo y dar su información a todas las personas que se quieran conectar. Hemos tenido una gran acogida en estos aspectos. Permiso un momento que tengo problemas con... Sí, ya estoy listo, es que bajó el voltaje de la lacto y ya se conectó, sí, correcto. Muchas gracias, profesor. Bien, entonces, como les decía, estamos haciendo estos encuentros que son muy importantes porque hemos tenido mucha aceptación y participación a nivel internacional, tanto aquí en Europa como en América Latina y Estados Unidos. Nosotros comenzamos, como ustedes saben, el 28 de mayo y pensábamos finalizar eventualmente. eh, Tenemos posibilidades de extendernos hasta el 16 de julio, atendiendo las peticiones que nos han hecho muchos de los participantes. Por tanto, cerraremos el 16 de julio y quizás eh, otro miércoles más de julio con una profesora de Chihuahua. O sea que en sentido general vamos a estar casi 2 meses en estas pláticas. Vamos a presentar esta tarde un tema interesantísimo con la licenciada Alejandra Valdés Lang. La profesora es psicoterapeuta argentina-mexicana, residente en México, directora académica y fundadora desde 1998 del Colegio Mexicano de Terapias Florales y Naturales. Tiene el título de doctor honoris causa de la Universidad Nuestra. Es máster en terapia floral y aromatología, especialista en clínica terapéutica con esencias florales del mundo, creadora intelectual y desarrolladora del primer sistema floral terapéutico mexicano denominado Elíceres Aztecas. Es una profesora universitaria y ha escrito libros sobre su especialidad. Es muy conocida por sus investigaciones en distintas universidades. Ha escrito libros que ella podrá hablar ahora en su presentación. Entonces le damos la bienvenida a las tardes del té a la licenciada Alejandra Valdés Blanques con el tema la depresión y la ansiedad con abordaje de la terapia floral. Profesora, dejo de compartir ahora para que usted pueda iniciar con su presentación. Muchísimas gracias, querido doctor Rómulo. Le tengo un afecto muy grande y bueno, yo estoy encantadísima de compartir con todos ustedes esta conferencia. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, correcto, sí. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días, buenas noches, según donde se encuentren. Y vamos a iniciar esta conferencia titulada Depresión y Ansiedad con el abordaje de terapia floral. Inicio con una frase de Carl Gustav Jung, que hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá tu vida o dirigiéndola y tú le llamarás destino. Eh, la propuesta de hoy está ligada al enfoque de la salud y el equilibrio psicoemocional. México desafortunadamente destina una proporción del 1,3% de sus presupuestos sanitarios a la salud mental. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos un 5%. Es decir, que aproximadamente 8 o 9 personas, cada 10 personas no van a recibir la atención adecuada. Se estima que después de la pandemia aumentaron los trastornos de ansiedad y depresión un 28% según la revista británica Lancet. Eh, Ahora voy a fundamentar a la terapéutica floral, si me permiten. Viene de terapia del griego, que significa tratamiento, con esencias de flores.
La terapia floral entonces es una interdisciplina porque intervienen distintas disciplinas científicas y tomamos aspectos de la psicoterapia y de la naturopatía principalmente, pues iban obviamente de plantas medicinales. Bach se inspiró en el rocío de la flor y las colocó en agua que, potenciada en el sol, descubrió que tenía un patrón de información o resonancia análogo al pensamiento, esa armonía o desarmonía que tenemos, y la esencia floral promueve una visión perceptual diferente al modelo de mundo que teníamos. Eso es lo interesante, que va dirigido al campo electromagnético, a nuestra conciencia. ¿Qué características? Bueno, esto es desde 1930 y nosotros inspirados también en los fundamentos y principios del Dr. Bach y la forma de elaboración, realizamos también la propuesta de la terapia floral mexicana Elixires Aztecas. ¿Qué características generales tienen las terapéuticas florales del mundo? También llamadas esencias florales, elixires florales. Es una medicina natural, es holística porque abarca todas las áreas del ser humano, es complementaria porque coadyuva con otros sistemas terapéuticos o curativos. Es una información en nanopartículas, es decir, que no posee principios activos, muy similar a la homeopatía. Después de la sexta centesimal hahnemanniana no posee principios activos. Son ingeridos por personas de cualquier edad, también en animales, y es compatible con cualquier otro tratamiento médico, homeopático, alopático. Se lleva a cabo a través de una entrevista psicoterapéutica. Nosotros nos basamos en la filosofía mayéutica y estoica, que sustenta también la psicoterapia cognitivo-conductual, y se entregan remedios personalizados acorde a la personalidad o a las emociones que esté en ese momento tramitando, gestionando el consultante. ¿Cómo es la elaboración? Se corta la flor sin tocar la planta, puede ser con cuarzos, con tijeras bañadas en oro. También las colocamos en un bol de cristal de cuarzo transparente o boles de cuarzo y la potenciamos en el sol. Luego se filtra para que no quede nada de materia vegetal. Entonces es muy diferente a la herbolaria, a la tintura macerada en aceite vegetal, al aceite esencial o fitoextracto, a la tintura en alcoholatura, porque todas estas llevan principios activos físico-químicos y pueden ser medidos y estudiados. Por ejemplo, en México sabemos que hay 450 plantas que han sido estudiadas, investigadas a nivel principios activos, de las 30.000 que existen y de las 4.500 plantas medicinales. Y en cambio, la elaboración de la terapéutica floral, al terminarse en el frasco del stock, no contiene ninguna materia vegetal, ningún principio activo que pueda ser medible a través de microscopio. Es decir, se puede medir con aparatos que miden la energía, que son variados hoy en día. Bien, ¿qué método de aplicación recomendamos para el abordaje psicoterapéutico a nivel de ingesta? Existen otros métodos, pero el más importante es por vía oral. Nosotros realizamos un frasco personalizado para el consultante con una mezcla individual acorde a la entrevista y al diagnóstico que establecemos. Y la persona las tomará o puras o del frasco de dilución que le preparamos. Decimos que es un método de atención médico-terapéutico científico. ¿Por qué? Porque posee tanto un marco teórico, un cuerpo explicativo de cómo se genera la enfermedad. Es decir, tiene su historia, su filosofía, originalidad, la terapéutica floral fundada en 1930 por el doctor Edward Bach. También tiene un objeto de estudio que es la personalidad, las emociones, por medio del diagnóstico, y esto tiene un fundamento clínico.
Y también existe una metodología de investigación y terapéutica que es el arsenal terapéutico que le entregamos como frasquito y una posología específica de esencias florales para cada caso en particular. Resulta que está dentro de esta ley, que es una regla biológica hablada por Arndt y Schulz en el 1900. Este era un psiquiatra y homeópata, Arndt, y Schulz, un farmacólogo alemán, que decían que un suave estímulo consigue la reacción y curación por parte del propio organismo. En realidad, comentaron que estímulos consistentes en pequeñas dosis de un medicamento van a acelerar y avivar la capacidad vital de la célula, de un órgano, de un sistema y organismo. Y estos justamente son pequeñas dosis, así como la microdosis y la homeopatía. Ya incorporaron la terapéutica floral a los sistemas de salud pública. Primeramente en 1999 el país del doctor Rómulo Rodríguez Ramos, que es Cuba. En Nicaragua en el 2011 también la apropiaron. En Ecuador en el 2016 entra como prácticas del bienestar de la salud y en Brasil en el 2018. Eso es lo que queremos para México y muchos países latinos. Desafortunadamente existen actualmente campañas detractoras del uso de la homeopatía, de la terapia floral y de otras medicinas complementarias en algunos lugares del mundo. Pero los que trabajamos hace años, como yo, que tengo 37 años ya, con consultantes de todas las edades, reconocemos que poseen bases científicas sólidas, tanto en flores de Bach como terapia floral mexicana, elixires aztecas, y los 1000 sistemas florales terapéuticos que existen en el mundo. Nosotros realizamos investigaciones variadas, les voy a presentar algunas de las investigaciones en flores de Bach respecto a la depresión y ansiedad, y también respecto a nuestras investigaciones con la terapia floral mexicana. Acá hablamos del tratamiento de los trastornos depresivos en atención primaria con terapia floral. Lo realizó una revista número 9 de Medicina Naturista en el 2006 en España, a personas con diagnóstico de trastorno depresivo mayor, que ya voy a hablar de esto, trastorno distímico, que hoy se llama trastorno permanente depresivo, y en el duelo. Y ellos concluyen que la terapia floral es efectiva en el tratamiento de los trastornos depresivos en atención primaria y usaron la esencia floral Gorse de Bach, que es para la desesperanza, la esencia Mustard, que trabaja en depresiones endógenas, muchas veces las personas no conocen la causa, el Gentian, que trabaja en las depresiones reactivas o tristeza reactiva, el Red Chestnut, que es cuando hay tristeza de la separación con el otro, el Sweet Chestnut, que es una angustia extrema en donde la persona ingresa como hoyo negro, el Holly, que tiene que ver con falta de amor, con odio y rabia, porque a veces los estados depresivos, como en el duelo, no son lineales y aparecen varias emociones al mismo tiempo, el enojo, la rabia, y son comportamientos que la persona traza cuando cursa una depresión. También el honeysuckle, que refiere a la nostalgia de lo que tuvo, de lo que sucedió, pasó en su vida. El impatience, para bajar los niveles de intolerancia y de ansiedad. El acrimony, que es para ponerse la cara como si no sucediera nada mientras que por dentro está llorando. Y el rock rose, que es como para el susto, el pánico de perder a alguien o perder algo material. También otra de las investigaciones que se llevaron a cabo fue la terapia floral en el estrés académico. Esto lo realizó la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Facultad de Ciencias Médicas Salvador Allende, en el primer simposio de investigaciones sobre plantas medicinales en el 2021. Aquí abordaron el tratamiento del estrés académico compuesto
con las flores del Rescue Remedy o flores del rescate, que son 5 flores, como el Cherry Plum, que es para el miedo al descontrol, el Clematis para pisar tierra, estar aquí ahora, el Impatience, que baja el nivel de ansiedad, el Rock Rose cuando uno se queda con la mente en blanco y se paraliza, y el Star of Betelgeuse que trabaja el susto. Entonces, además agregaron algunas otras esencias eh, para la crisis específica o para la concentración y elevar la calidad de vida del estudiante, como también el chestnut bud. Entonces ellos concluyeron que las flores ayudan a recuperar el balance interno del estudiante, a sostener las descompensaciones emocionales y energéticas implícitas en el estrés. Y estas esencias son potenciadoras, ya digo, de la atención y relajamiento. Ahora, en el mero examen, en el día del examen, no proporcionamos Rescue Remedy, porque si no se va a relajar en demasía y debe tener el individuo un cierto nivel de producción de cortisol y adrenalina para enfrentar el momento estresor del examen. También aplicación de la terapia floral de Bach en niños con manifestaciones de temor y miedo. En el Hospital Pediátrico Sur en Santiago de Cuba lo realizó una revista científica electrónica que se llama Medicana en el 2002. Y les comento que, bueno, se utilizaron especialmente las esencias florales que trabajan sobre el miedo, como el aspen, el mimulus, el rock rose, el red chestnut, el cherry plum. El aspen es para temores desconocidos, el mimulus para miedos conocidos, y ya les hablé de las otras 3 esencias, así que son potencialmente útiles las esencias de flores para el abordaje. En el miedo hay mucha ansiedad. Otra de Bach, terapia floral en niños con manifestaciones de hiperactividad, donde hay un nivel muy alto de ansiedad. Resulta que de los 48 pacientes atendidos, 43 mejoraron, es decir, un 93,8%. Los niños, como no tienen mecanismos defensivos, como no se resisten al cambio, tienen una gran actividad las esencias de flores y muy rápidamente reaccionan a los efectos de las esencias. Esto se realizó en el Policlínico Universitario Josué Páez García en Santiago de Cuba. Como pueden observar, muchas investigaciones se realizaron en Cuba por la cantidad de pacientes que se atienden en hospitales públicos. El Impatience para bajar el nivel de ansiedad y de hiperactividad. También el Verbine que trabaja en esos síntomas. Y por último el White Chestnut que trabaja en la obsesión como disco rayado. Ahora, si me permiten, voy a hablar sobre la investigación experimental con enfoque científico de la terapia floral mexicana Elixires Aztecas. Realizamos 3 tipos de estudios para poder fundamentarla y que en algún momento Secretaría de Salud nos permita trabajar en hospitales. Es que si bien realizamos trabajos en hospitales, pero lo hicimos ad honorem, de manera gratuita y como forma de prácticas en la licenciatura de naturopatía o de medicina alternativa y complementaria en otras escuelas. Los métodos que utilizamos son método in vitro, in vivo y ensayos clínicos. El método in vitro, para que tengan idea, es el que se lleva a cabo después de hacer disección en determinadas áreas del cuerpo del animal, en este caso ratones o ratas. Método in vivo es una respuesta locomotora con el ratón o la rata viva, y el ensayo clínico es con pacientes hospitalarios. La investigación que les voy a hablar en este momento va a ser la que realizó en el 2006
Rubelia Isaura Martínez Telly es una querida exalumna y también biomédica y maestra en ciencias fisiológicas del Instituto de Fisiología de la Universidad Autónoma de Puebla. Ella midió el estrés prenatal y la recuperación reflejada sobre la morfología, que es la forma de las neuronas en determinados lugares del cerebro, como circuito hipocampo, corteza prefrontal y núcleo accumbens. ¿Qué hizo? Primeramente se preñaron ratas, se les acortó el espacio en este tipo de cajas para que se estresaran y nacieron ratas cría y a ellas se les realizó la disección en el cerebro. Las ratas que fueron estresadas recibieron elixires aztecas, estas permanecieron en estado basal, tranquilas, como si no hubieran recibido los efectos de estímulos estresores. En cambio, las que no tomaron esencias florales mexicanas presentaron crecimiento o decremento de diferentes sectores del cerebro y del cuerpo con bastante anomalías. Haciendo corto estas conclusiones. Las esencias que utilizamos para bajar el nivel de estrés fueron el árnica mexicana, que es la Heterotheca inuloides, que trabaja sobre el shock en estados traumáticos también y sobre el gran susto que recibieron porque las ratas necesitan aseo y socialización con el movimiento. También hay una esencia que son dos, que es la paleomnosis ibeauxiliaria, que son miltonias, y se colocaron juntas en el bol de cristal y trabaja sobre aquellos seres vivos que se encuentran vulnerables y susceptibles. Y el elixir Phoeniculum vulgare, que es el hinojo silvestre de México, que lo trabajamos para cuando una persona tiene muchos estímulos estresores, que pasan muchos acontecimientos y se sienten abrumados. Entonces, estas tres figuraron en la fórmula que le dimos a las ratas estresadas. Tenemos una otra gran investigación con el método en vivo del Laboratorio de Farmacología de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. El doctor David Servín Hernández estaba impartiendo las clases de farmacología a los chicos de la Facultad de Medicina y realizaron este experimento, efectos de esencias florales sobre la abstinencia a benzodiazepinas en el ratón. En este caso se les inyectó benzodiazepinas al ratón, que es un ansiolítico, y luego se les retiró la dosis y entraron en estado de abstinencia. Vamos a ver rápidamente los videos que me ofreció la universidad. Para ello voy a compartir el sonido y que puedan escuchar. Con marcha tambaleante, mira. Segunda dosis de Speedy, marcha tambaleante. Segunda dosis. Sí. Este fue el registro locomotor con el ansiolítico. Estaba dopado el ratoncito, por eso se veía tambaleante en su marcha. Cuando tomamos este tipo de medicamentos tenemos que tener cuidado de no caernos, de no manejar, porque nos pone en un estado de mucha relajación. Vamos ahora a ver el registro locomotor en abstinencia, es decir, se le quitó la benzodiazepina, se le quita. Y cuando se quita la benzodiazepina es como cuando se le quita cualquier sustancia o droga a cualquier individuo, animal o humano. Hiperactivo, tembloroso, y ahora vamos a ver
después de la tercera y cuarta toma del elixir floral para la abstinencia. ¿Qué pasó con el mismo ratón que le pusieron Speedy González? Digo que sigue moviéndose mucho, pero no es la misma velocidad ni nada. Se ríen, no lo ¿Se le está pueden, registrando? no lo pueden acreditar porque obviamente es mucho menor la acción del elixir floral con respecto a la benzodiazepina, pero se comportó mucho más tranquilo. Entonces, estas son las gráficas que nos pasó la universidad y podemos concluir que la fórmula que le dimos para la abstinencia logró disminuir la actividad locomotora a los 45 minutos luego de la tercera toma. Y el efecto es específico. ¿Por qué? Porque probaron con una fórmula de memoria y aprendizaje y no les hizo absolutamente nada. Lo probaron con alcohol y sin alcohol, porque resulta que el remedio floral necesita tener un conservador alcohólico para que no se eche a perder. En este caso lo probaron con alcohol y sin alcohol, porque para evitar pensar que el alcohol es el que le daba la relajación al ratón, ¿sí? Y también pareciera ser que influye en la liberación de GABA, que es el ácido amino gamma butírico que absorbe la adrenalina del cuerpo de los mamíferos. ¿Mm? Y la fórmula fue la manzanilla, que es la chamomila nobile, que es un cultivo orgánico porque es oriunda de Francia, europea. El diente de león, que es el Taraxacum officinalis, que también es europeo, pero está en muchos lugares de México, pero hicimos cultivos orgánicos. Y la valeriana edulis, que es una valeriana mexicana, que crece en suelo mexicano y que trabaja como inductora en el sueño, pero también baja a estados alfa y teta de conciencia para conciliar el sueño y relajarse. También, como les comenté, realizamos el estudio del método clínico en el servicio social con la población hospitalaria del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que se llama ISTE. Este estudio fue observacional, de carácter estadístico, donde se miden todas las variables de los estados anímicos que traían los consultantes a nivel individual, personalizado. Y también fue un estudio longitudinal y prospectivo. Este se desarrolló durante un periodo de 8 meses. Estuvimos 9 meses, pero hasta que nos aceptaron el protocolo. A cargo estaba el doctor Arturo Gómez Mera, jefe del Departamento de Acupuntura Humana del ISTE, que estuvo 25 años en su cargo, ahora ya se jubiló, pero bueno, continúa este servicio en el 20 de noviembre. Bueno, fue increíblemente propositivo toda la experiencia que vivimos allí y fue a través de UDH o Centro Universitario de Alternativas Médicas, ya que nosotros nos recibimos de naturópata junto con mi marido Iván en UDH. Estudiamos naturopatía allí y realizamos nuestro servicio social en el ISTE. Atendimos 125 pacientes, de los cuales 92 mujeres, 33 hombres. Esto fue del 2009 que empezamos a estudiar al 2014 que hicimos este servicio social. Fueron 4 años y el 5.º año fue el servicio social. De estas 125 personas obtuvimos un éxito del 85%, con 106 personas. Las que tuvieron inefectividad, en realidad fue porque no concluyeron el tratamiento y esperaban o tenían expectativas muy altas respecto al medicamento natural. No vas a comparar jamás la acción de la alopatía, que puede ser en minutos, con la terapéutica floral, que a veces es un proceso de más de 1 o 2 meses. Y la mayoría estuvo 8 meses con nosotros. Obtener un 85% de éxito es muy parecido a la homeopatía y a la alopatía, les comento. Bueno, ¿qué es un desorden psicoemocional? Es una alteración
tanto psicológica, del pensamiento, emocional, comportamental, y estos van a afectar la motivación, los pensamientos, la conciencia, el aprendizaje, el lenguaje. Obviamente, esto dificulta que la persona se adapte al entorno cultural y social en el cual está viviendo. Las causas son multifactoriales, hablando de la depresión y ansiedad o de cualquier otro trastorno. Acá confluyen factores tanto biológicos, que pueden ser neurológicos, bioquímicos, metabólicos, la carga genética, los factores psicológicos, que son todas las vivencias que ha tenido en su patobiografía, en su historia, y también factores sociales, los vínculos, la familia, la cultura pueden intervenir o influenciar. ¿Qué características tienen estos desequilibrios emocionales? En realidad se pueden manifestar en cualquier individuo, no respetan edad, ni condición sociocultural, ni género. Por lo general no piden ayuda, tiende la persona a aislarse, se torna inactiva o violenta debido a ese desorden. Y desafortunadamente, como les dije, no recibe atención médica. Quizá abusan de sustancias o cometen suicidio, que es la tercera causa de muerte en la adolescencia, desafortunadamente. Ok, vamos a distinguir las emociones, los estados de ánimo afectivos y los trastornos, que son diferentes. Las emociones son respuestas normales, tanto fisiológicas y psicológicas, a cualquier estímulo que sucede en el ambiente. Pueden llegar a ser intensas, pero son de corta duración. Las emociones son normales. En cambio, el estado de ánimo o el estado emocional es un sentimiento, o sea, dura más tiempo, que de fondo puede persistir, puede durar días o puede durar horas. En cambio, los trastornos son alteraciones persistentes y disfuncionales del estado del ánimo y obviamente esto puede afectar la vida diaria. Entonces vamos ahora a entrar a lo que se llama tristeza, que es una emoción primaria. Es normal sentir tristeza ante un hecho que nosotros no esperábamos o que teníamos una expectativa alta respecto a lo que iba a suceder. Esta va a ser pasajera y se va a experimentar ante situaciones difíciles. Aunque el aprendizaje de la tristeza implica poder reconocerla, aceptarla, tramitarla, gestionarla como una emoción natural, muchos la ligan a la aflicción, a la autocompasión, por ahí atraviesan un duelo, se sienten desolados, decepcionados, pesimistas, con nostalgia. Pero esto puede ser muy útil, ¿saben por qué? Porque con la tristeza podemos crecer, podemos realizar introspección, quizás distanciarnos del entorno y poder integrar en nuestra vida personal esa emoción, aprender a enfrentar situaciones difíciles, fortalece nuestra resiliencia y apreciar más los momentos de alegría y que estamos felices, ¿no? También el gran aprendizaje de la tristeza es aprender a perder y dejar de lado, de alguna forma, el orgullo para poder solicitar ayuda a alguien o a un psicólogo. Ahora, la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. Un 5%, digamos, un gran porcentaje, el 5% de adultos la pueden padecer. Y esto fue una estadística realizada por la OMS en el 31 de marzo del 2023. La depresión es un trastorno del estado anímico que se va a caracterizar por sentimientos persistentes de tristeza, de pérdida de interés en las actividades que solían ser placenteras, y va a afectar la forma en que una persona piensa, siente y actúa.
Las causas de la depresión pueden ser variadas y muchas veces es la combinación de factores genéticos, neurológicos y ambientales, como dijimos, afecta más a mujeres que a hombres. Y entre las causas comunes vamos a ver antecedentes familiares con trastornos depresivos, experiencias traumáticas o estresantes. Y no hablo del antecedente del tipo genético, porque la genética es un solo 7 o 10%, pero más son los condicionamientos y el aprendizaje que recibimos de ese familiar que vivió con depresión, ¿comprenden? Pero también si vivimos alguna experiencia traumática o estresora, desequilibrios bioquímicos cerebrales, enfermedades crónicas o dolor persistente. Las personas con dolor crónico suelen tener más fácilmente depresión, entrar en depresión porque los aísla totalmente de la gente que quiere y de realizar actividades. Los síntomas más comunes que pueden diferir en intensidad o cronicidad son la desesperanza, la negatividad, además de la tristeza, el enojo, la baja tolerancia a la frustración, hipersomnia o insomnio, poca energía o fatiga, muy baja autoestima, comer en exceso, darse trastorno por atracón que se llama, o falta de apetito, no comer, escasa concentración y una gran dificultad para tomar decisiones, alejarse de amigos, mostrarse renuente a salir a fiestas y demás, conductas autodestructivas y las adicciones. Entonces, vamos a hablar ahora de estos trastornos que figuran en el manual diagnóstico de los trastornos mentales. Algunos de ellos, el más duro y difícil, es el trastorno depresivo persistente, antes se llamaba distimia, que es de una duración mínima de 2 años en adultos y 1 año en niños y adolescentes. O sea, estos síntomas los tiene de manera recurrente por mucho tiempo, pero la diferencia que tiene, por ejemplo, con el trastorno agudo depresivo es que no tiene tanta intensidad. Es más, muchas personas cursan con este trastorno depresivo persistente o trastorno distímico durante años y la persona ni se da cuenta que tiene un trastorno depresivo. El trastorno disfórico premenstrual se relaciona con síntomas depresivos, irritabilidad y tensión antes de la menstruación, unos días antes. El trastorno depresivo mayor, este es muy crítico, puede durar mínimo 2 semanas y acá puede tener pensamientos o intento de suicidio. Entonces, como es tan crítico, aquí la terapia floral tendrá limitaciones. Quizá debe estar atendido por un psiquiatra y con medicamentos. Acá también hay sentimientos de culpa, angustia, hipocondría, anorexia, angustia extrema. También puede haber quejas somáticas, una gran pérdida de energía y el trastorno del sueño en un 80% de los casos, tanto hipersomnia, dormir en demasía, como hiposmia o hiposomnia o insomnio. Y también se disminuye la cognición en el 80% de los casos. Y ansiedad puede cursar ese estado depresivo crítico con ansiedad en un 90% de los casos. Entonces, ansiedad y depresión van juntas. Muchas veces, muchos de los circuitos del cerebro intervienen en ambas emociones, además de la amígdala, el hipocampo, la ínsula, se ven afectadas con los trastornos de ansiedad o depresivos. El trastorno afectivo estacional se presenta en ciertas épocas del año, sobre todo en invierno, en lugares muy fríos. El trastorno depresivo inducido por sustancias o algún medicamento en el cual hay una alteración importante y persistente en el estado de ánimo ligada a la falta de interés o no siente placer por
ninguna actividad por consumo crónico de sustancias. Lo que pasa es que la sustancia le inyecta dopamina al cerebro y cuando la deja se queda sin dopamina y le da el bajón. Entonces se la pasa en depresión hasta que toma cualquier sustancia que lo reanima. Hasta café podemos hablar, no solamente sustancias como la cocaína. El trastorno depresivo debido a otra afección médica aparece como consecuencia a una enfermedad o afección médica, por ejemplo, en el hipotiroidismo, en el Parkinson. En el caso del trastorno ciclotímico son altibajos emocionales y cambios pendulares en el estado anímico, como en el trastorno bipolar que cursa con hipomanía y depresión. Así que bueno, ya les mencioné los trastornos específicos de este manual de DSM-5, que lo bueno que tiene es que podamos nivelar entre los psicólogos clínicos, psiquiatras, el diagnóstico apropiado de un trastorno. Para eso es muy bueno. Claro, existen como 300 trastornos actualmente. Algunos psiquiatras y psicólogos clínicos no están muy de acuerdo en etiquetar. Por eso muchas veces se le llaman neurodivergencias. Y vamos a hablar ahora de las esencias que promueven y facilitan tramitar y gestionar esta tristeza o depresión. Y digo por qué tramitar, no significa que anule la posibilidad de estar triste, porque dijimos que también es benéfica como una emoción primaria y normal en nosotros. El problema es cuando se cronifica. Todo se vuelve patológico cuando continúa en nosotros y nos otorga desequilibrio. Por lo tanto, el elixir borago officinalis o borraja, que es de México, bueno, que es de la terapia floral mexicana, aunque es una planta europea que yo trabajé muchos años en un libro de Flores de California 2, que lo escribí junto a otros 2 autores en el año 1993. Miren los años que tengo también trabajando con la terapia floral. Es excelente tanto para la desesperanza y para la tristeza reactiva o depresión. El Gentian de Bach y el Gorse de Bach. El Gentian trabaja en la baja tolerancia a la frustración y levantando el ánimo, y el Gorse trabaja en la desesperanza, sobre todo cuando uno padece enfermedades crónicas y le dicen que es incurable su patología, ¿no? Como las crónico-degenerativas o las enfermedades autoinmunes. En el caso del plátano, que es un elixir floral que realizamos en Elixires Aztecas, trabaja levantando el ánimo, en melancolía, cuando la tristeza es muy profunda, y es como que nos da el azúcar que necesitamos, el potasio también, pero el elixir floral, recuerden, no es lo mismo que comer un plátano. Estamos trabajando con la energía sutil de la flor, que es otra instancia, y trabaja justamente en el ánimo, en el alma. El Amaranthus hypochondriacus trabaja en cualquier trastorno psicopatológico y sobre todo en personas que viven sufrientemente lo que les está sucediendo, sufren mucho. Acá también encontramos el honeysuckle, que trabaja en la añoranza del pasado, el chile, que nos otorga voluntad, que es mexicano, Capsicum, la orquídea alegría, que nos aflora el niño interior, el manto y el mustar, que trabajan en estas depresiones bioquímicas, y el Star of Betelgeuse y árnica mexicana, que trabaja la depresión en duelo. Voy a acelerar un poquito porque quiero un tiempo para preguntas. Vamos a hablar ahora de la ansiedad. Saben que el 4% de adultos padecen ansiedad y el 5% depresión. Según la OMS también, 27 de septiembre de 2023. La ansiedad es una respuesta también normal o es un mecanismo de defensa ante una amenaza o una situación de estrés psicológico. Y dependiendo de la intensidad, la frecuencia y el daño que provoque,
podrá clasificarse como una emoción, si fuera pasajera. Por ejemplo, imagínate que estás manejando y se te viene un camión encima y entonces volanteas. En ese momento hipersecretas cortisol. Y el volantear es porque el corazón irrigó mucha sangre a las extremidades para que puedas realizar ese movimiento velozmente. Y puede ser también un estado afectivo emocional y puede ser vivido mediante una frecuencia, pero obviamente no genera tanto estrago. Quizá el duelo pueda llegar a ser un estado afectivo emocional que puede durar hasta 2 años. Ahora, si dura más de 2 años, el duelo puede tornarse patológico y este trastorno se vivirá como pensamientos más intensos y puede causar estragos en la vida de la persona. Los trastornos de ansiedad podrán causar deterioro en la calidad de vida, igual que la depresión, niveles crecientes de preocupación y tensión. Los síntomas físicos pueden ser opresión en el pecho, náuseas, vómitos, diarrea, disnea, mareos. Las personas se desmayan muchas veces porque hiperventilan y no exhalan el dióxido de carbono. Entonces se están ahogando con la bioquímica. Pueden sentir sofocos, escalofríos, palpitaciones, tensión muscular. Como pueden ver, tiene muchos síntomas y afecta también más a mujeres que a hombres. Pero sus síntomas aparecen muchas veces en la adolescencia y aproximadamente 1 de cada 4 personas va a recibir tratamiento. Y esto es tremendo, ¿no? Que no tengan acceso a saber qué es lo que tienen. Entonces, como no saben, creen que les va a dar un ataque al corazón. El trastorno de ansiedad fóbica es crónico, se caracteriza por tener un miedo extremo, irracional hacia un objeto o un elemento, un animal o una persona, que se llaman fobias específicas. Existen en este manual unas 500 fobias aproximadamente, o determinamos que existen 500 fobias. El trastorno de pánico es la aparición brusca de un periodo de malestar muy intenso y los síntomas pueden ser dolor en el pecho, latidos altos, dificultad para respirar y puede durar entre 5 a 20 minutos como mucho. El trastorno de ansiedad social es una persona que es evitativa, tiende a ser juzgada, avergonzada. Ojo, asocial no significa antisocial, ¿eh? Esta persona es asocial. El antisocial es un psicópata, el asocial es el que evita relacionarse. Y obviamente esto interfiere en su vida de manera crónica. El trastorno de ansiedad por separación es una ansiedad excesiva que la persona desarrolla cuando se separa de alguien que está apegada. Acá tiene un problema con el apego. Existen teorías del apego de John Baldwin, no sé si leyeron al respecto. Y acá el apego es inseguro. Y es muy recurrente esta ansiedad por separación, que puede ser una separación anticipada con el pensamiento o una separación real. Ojo, es una etapa normal hasta los 2 años de edad del niño. El trastorno de ansiedad generalizada acá es con cronicidad de 6 meses y una preocupación excesiva y persistente por diversas actividades, eventos, situaciones de la vida. Y obviamente esto le va a afectar el trabajo, el estudio y la vida social. Digamos que no es crítica, es crónica. Y también es intensa. Esa sí perjudica muchísimo y muchas veces también necesitan de un ansiolítico, como la benzodiazepina que le otorgamos al ratón. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos es secundaria a los efectos fisiológicos de una droga o un fármaco. Puede durar semanas o puede durar hasta un mes. El trastorno postraumático y trastorno obsesivo compulsivo están clasificados dentro de otros grupos, en otros clústeres dentro del DSM, pero los voy a comentar porque su núcleo principal es la ansiedad.
Acá, en el trastorno de estrés postraumático sucede después de un acontecimiento de naturaleza catastrófica o amenazadora para la persona, una agresión sexual, un desastre natural, una guerra, y se va a reactualizar en respuesta a la lucha y la huida, reactualizando el evento traumático. Y esto puede durar, después de un evento traumático, y durar más de un año muchas veces. Y el trastorno obsesivo compulsivo son pensamientos, imágenes, impulsos que no son deseados por la persona, pero son recurrentes. Y acá la preocupación es por el orden, por realizar actos que pueden neutralizar esa ansiedad, como lavarse las manos, ordenar, orar, contar, tocar todos los coches rojos de la cuadra, repetir palabras en silencio. Y acá es muy buena el mindfulness para relajarse y contactar con la naturaleza sobre todo. Bueno, como pueden ver, hay muchas esencias que colaboran, coadyuvan con cuadros de los trastornos de ansiedad, como el Mimulus y el Cempasúchil de México, que trabajan en las fobias, el trastorno de ansiedad fóbica. El Aspen y el Pericón, que trabajan en los temores desconocidos, por ejemplo, un movimiento sísmico, un desastre natural. También acá tenemos el Star of Betelgeuse y el Árnica, que es la ansiedad por la pérdida o también ante situaciones traumáticas. La valeriana edulis también la damos en elixires aztecas para relajar este nivel de ciclos cerebrales por segundo, relajar a la persona. Puede ser de manera crítica o de manera crónica. En el caso del agrimon y el nopal es una ansiedad por mentir, a que se descubra su mentira. Chicoria, huachicoria y tejocote y red chestnut padecen de ansiedad por separación. Te contamos con un hongo que es la psilocibina, que es el Psilocybe carulensis mazatecorum, que es la energía sutil del hongo, no es la tintura de psilocibe. Y esta trabaja en cualquier trastorno psicopatológico y calma mucho, es para los trastornos de pánico y trabaja en ansiedad y depresión. También tenemos el aguacate, que baja el nivel de ansiedad, sobre todo las personas que tienen ansiedad de abrazar o de tocar o de saludar de mano a los demás. El impatience y el diente de león también relajan la musculatura lisa y estriada y produce una relajación muy profunda en la persona, bajando el nivel de ansiedad. Esta persona piensa rápido, hace rápido, habla rápido, como yo. Tenemos el onyx y el white chestnut, que trabajan en pensamientos repetitivos, obsesivos. Y por último, la manzanilla y el vervain, que también relajan y calman. Una de las esencias fue la manzanilla que le dimos al ratón hiperactivo o con abstinencia. Así que voy concluyendo para dejar para preguntas con esta bella frase de Buda: el dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. Ok, miren, estos son mis libros. Este es el último, este fue el primero, en 1993 se editó, y bueno, es mi último libro de terapia floral mexicana, Elixires Aztecas. Les agradezco mucho y los invito al Diplomado de Psicología del Bienestar Integral, en donde impartiré el tema sobre psicopatología con abordaje de terapia floral. Ya será un tema mucho más extenso, tanto en el abordaje de terapia floral como el abordaje de los trastornos. Les agradezco muchísimo y dejo preguntitas si llegara a haber tiempo, querido Rómulo. Sí. Muchas gracias por la excelente presentación, como siempre. Es un placer poder disfrutar de tus conferencias. Y vamos a dar paso, creo que hoy se colapsó el WhatsApp porque llegamos a 100 y hay personas que se han quedado pero han podido entrar, lo han tenido que ver por Facebook. Así que nos sentimos muy complacidos de este encuentro que estamos teniendo por la participación. Vamos ahora a dar la posibilidad de que intercambien con la profesora haciendo preguntas.
Tienen la palabra el auditorio. Veo-